Amigos, bienvenidos a Prospectiva, nuestro programa catorcenal de análisis de los temas de futuro y de porvenir. Yo soy Aminada Pérez Franco. Me da muchísimo gusto que me acompañen en esta emisión de el martes 5 de mayo de 2026. Y el tema creo que es bastante obligado por las cosas que han venido sucediendo en las últimas horas, particularmente desde el domingo para acá, que hubo un cambio en la dirigencia de Morena que creo que es una señal que tenemos que advertirla como, pues ahora sí que una decisión pues muy clara de avanzar en México hacia la construcción de un partido de Estado. Avanzar es una palabra que pues es muy recurrente en la presidenta de la República, pero que en realidad para nosotros los mexicanos implica un retroceso, es decir, vamos para atrás en términos de lo que es una democracia pluralista, de lo que es un régimen democrático, de lo que nos hablaría justamente de que exista la posibilidad de que los ciudadanos seamos los que determinemos quiénes son los que deben ocupar el poder. Y lo que sucede con estas decisiones que está tomando el régimen es justamente avanzar hacia lo que ya vivimos en México durante el siglo pasado, que es la construcción de un partido de Estado, un partido oficial, que pues no les gusta luego que se les llame así partidos oficiales, porque pues claro que eso no tiene ninguna característica de democracia, pero en esta emisión lo que voy a comentarles es justamente cuáles son los puntos, voy a estar desmenuzando de manera muy clara cuáles son justamente los aspectos que conforman a ese partido de Estado y después cuáles son las consecuencias que puede tener para nosotros los ciudadanos si este proyecto que están impulsando en el gobierno de Morena, en su propio partido, pues se llega a concretar como ellos lo están pensando y como ellos lo han venido declarando patronantemente, lo dijeron el domingo pasado. Ellos aspiran a que haya un carro completo en la elección del 2027, lo cual significa que ellos el pluralismo, la democracia, la competencia, no les importa, que haya ciudadanos que no voten por ellos tampoco les importa, ellos finalmente tienen como el propósito de obtener todos los votos y todos los espacios de poder, porque así es como se ven los partidos de carácter dictatorial y totalitario en el mundo. Y bueno, pues lo voy a ir explicando de manera muy clara. Pues yo les agradezco, como siempre, insisto, por su participación en esta emisión. Gracias por todos los comentarios que vayan haciendo y que se van a ir registrando aquí en la caja de comentarios. También les pido que antes de que empiece, pues si son tan amables de regalarme, pues ahora sí que su like, que compartan, que comenten el contenido. Si dan like, pues por favor, si pueden hipear lo que es esto. A todos los que les interese los temas que estamos viendo todos los días tanto en la opinión como en estos programas de, pues ahora sí que de reflexión, de análisis y de tertulia, que es el comentario de los temas que les inquieten a ustedes ya que termine yo de contar el tema del día, pues ahora sí que, pues si son, pues tienen ahora sí que el deseo, el interés de unirse al canal, de ser miembros y de participar en los diferentes programas que hacemos para todos, pues se los voy a agradecer muchísimo. Muy bien, pues vamos a explicar, voy a explicar qué es esto del partido de Estado o partido oficial, ¿no? Lo que es el instrumento que le permite a un régimen pues volverse una dictadura o volverse un totalitarismo o cosas peores, ¿no? En el mundo podemos dar muchísimos ejemplos de eso. Entonces, lo primero que ocurre para que exista este tema de un partido de Estado es lo que se le llama la simbiosis entre el gobierno y el partido del gobierno, es decir, el partido oficial. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Empiezan a coincidir todas las acciones del gobierno, se empiezan a mover como fines electorales, es decir, todas las políticas, las decisiones, los gastos, todo lo que es el ejercicio del presupuesto, se empieza a convertir en un ejercicio que siempre se supedita a criterios de rentabilidad político-electoral, siempre se sujeta a fortalecer los controles del partido oficial para que este sea el que predomine siempre en las elecciones. Esto implica pues todo tipo de mecanismos que van mucho más allá de lo que es la política, que tienen que ver con los temas de la comunicación, de la política social, de la relación del Estado con, por ejemplo, con sectores sociales que pueden ser pues los campesinos, los obreros, los empresarios, todo tipo de personas que empieza a darse una dinámica en donde son obligados
a incorporarse a la esfera del partido oficial y apoyarlo para efecto de que puedan seguir haciendo todas sus acciones, ¿no? Pero lo principal en este caso es cómo un partido de Estado obtiene del gobierno al que, pues ahora sí que al que le da origen, lo soporta y lo representa, pues todas las ventajas, ¿no? Ya empezamos a ver aquí en México cómo el hecho de que la nueva presidenta de Morena sea Ariadna Montiel, que durante 8 años fue la secretaria de Desarrollo Social y que se encargó de manejar toda la política de este gobierno, que estaba encaminada justamente a lo que es el reparto de los beneficios de los programas sociales y todas estas cosas. Eso es lo que ha llevado a que, bueno, pues haya sido ella nombrada como la presidenta del partido oficial que es Morena, ¿no? En ese sentido, lo que están haciendo es trasladar la operación de los programas sociales para lo que es pues el control de los votos, el hecho de crear corporativismo, clientelismo, dependencia y sobre todo esta política que en el caso de Morena, desde que empezó el gobierno de López Obrador, la bautizaron con esta otra frase de que amor con amor se paga, ¿no? Entonces, prácticamente lo que te están diciendo es, si tú recibes un apoyo del gobierno, entonces estás obligado a votar por el partido del gobierno. Es el me das, te doy tradicional que se inventó en los tiempos del PRI, que lo he comentado muchas veces, como el régimen priista lo que hacía era, pues te permitía a la gente pues invadir tierras y empezar a tener poco a poco servicios y otras cosas a cambio de que cada 3 años estuvieran votando por el PRI en las elecciones que se dieran en aquellas épocas, ¿no? Entonces, lo que vimos con el nombramiento de Adriana Montiel, pues es un paso más, o sea, no es el inicio. Esto es un proceso que ya viene dándose desde que López Obrador llegó al poder, porque tiene que ver con otros pasos previos que ya han dado y que ahorita voy a detallar, porque justamente la determinación que nos da ahora el nombramiento de la exsecretaria del Bienestar como presidenta del partido, pues simplemente es que siguen avanzando en esa ruta. O sea, ellos tienen muy clara cuál es su estrategia, tienen muy claro cuál es su intención, cuál es la visión que tienen del régimen político como un régimen no competitivo, es decir, como un régimen donde no hay posibilidades de alternancia, donde ellos quieren quedarse para siempre en el poder, que es muy diferente a lo que los teóricos de la ciencia política han determinado como un sistema competitivo, es decir, donde hay pluralismo, donde hay una competencia real por el poder, donde los partidos pueden perder y ganar elecciones, en donde finalmente se dan las alternancias y los cambios y los gobiernos divididos y todos estos fenómenos de una verdadera democracia. Pues aquí en México eso ya no quieren que suceda, lo que quieren es que nuevamente estemos en una situación de partido de Estado, en donde esté, así como antes decían que el PRI ganaba de todas y que no perdía nunca, pues entonces eso es lo que quieren reconstruir ahora en el caso de Morena. Luego después hay en el caso de esta simbiosis de partido-gobierno, existe un sistema dual, ¿no? De estos dos componentes que finalmente están haciendo esta construcción de la hegemonía. En un régimen democrático puede haber un partido que gane muchas elecciones, que tenga un apoyo mayoritario. Existen sistemas en donde eso ocurre y entonces al partido que tiene esa posición no se le llama como partido hegemónico, se le llama partido dominante. Es el partido que puede tener más apoyos, más simpatizantes, más simpatías, más militantes, más estructura, que en ese sentido esas condiciones le permiten dominar un régimen o un sistema de partidos en donde sí hay democracia y donde sí hay la posibilidad de que pierda, ¿no? Muchas veces quisieron ver al PRI así, pero pues el PRI empezó a funcionar así hasta después de las elecciones de 1994. Antes era un partido hegemónico porque estaba amparado y apoyado desde el poder y desde otro tipo de mecanismos. Pero ejemplos de partidos dominantes, por ejemplo, tienen en la India el Partido del Congreso, tienen, por ejemplo, en España los tiempos en el que el partido dominante fue el Partido Socialista Obrero Español y después el Partido Popular, y después, bueno, pues ya no hay ningún partido dominante, hay un problema ahí de fragmentación como hay casi en todos los países de Europa. Pero entonces así es donde tú vas viendo cuáles son este tipo de regímenes, ¿no? Entonces, cuando tú estás construyendo, a diferencia de una democracia,
un régimen dictatorial, en este caso como en México, y con tendencias a veces ya bastante totalitarias, lo que tienes es cómo construyes el sistema para que evites al máximo la competencia. En este caso, lo que ellos están haciendo es, pues por un lado, tratan de fortalecerse con todo este procedimiento que hicieron de reunir supuestamente 10 millones de afiliados y de fundar los que les llaman ya los defensores de la Cuarta Transformación. O sea, ya no están hablando de un militante, o sea, entendido como un ciudadano que tiene la posibilidad de ir a la urna, de decidir, o que tiene la posibilidad de opinar, o tiene la posibilidad de expresarse, criticar, o de incluso de postularse en algún cargo de elección popular. No, en este caso lo único que quieren es gente que esté o que tenga un compromiso tal con el partido, que no actúe como ciudadano, sino actúe como incondicional, ¿no? Como una persona que siempre tiene que estar soportando al mismo partido y tiene que obedecer las consignas, esté o no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, ese modelo de los defensores, que así incluso los estatutos de Morena así llaman a sus militantes, bueno, tiene que ver justamente con el hecho de, pues, construir primero esa lealtad y esa subordinación y esa pues yo le llamo en muchos casos la dependencia, porque está basada muchas veces en la necesidad de los programas sociales y de que la gente, pues que yo, por ejemplo, no estoy en contra de que a la gente se le den programas sociales siempre y cuando los necesite. Me queda claro que si la imperfección del sistema económico hace que haya demanda insolvente, es decir, gente que tiene que resolver sus necesidades y no tiene con qué pagarlo, pues claro que necesita un apoyo para poder subsistir, ¿no? Pero aquí lo que hacen es que todo mundo dependa, que todo mundo por ese lado tenga que estar agradecido y tenga que sentirse mal si no vota por el partido del poder. Eso aquí en el caso del PRI en México, durante el siglo pasado, no solamente era esa necesidad, sino que además el PRI, en algo que ya está tratando de hacer Morena, por ejemplo, hoy en el discurso que dio la presidenta de la República con motivo de la conmemoración del 5 de mayo, hagan de cuenta que empezó a mover esos fantasmas históricos, ¿no? Esas imágenes que López Obrador tenía, pues ahora sí que en sus estrados durante las conferencias mañaneras, y que pues finalmente aluden pues a los héroes nacionales, a los hechos históricos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es un partido que está tratando de apropiarse no solamente de los votos de las personas, sino también de las figuras y símbolos nacionales, ¿no? En una de esas, si algún día desaparece el PRI, chance y hasta Morena pueda pedir que le den los colores de la bandera como distintivo electoral, ¿no? Que sería el último que podría faltarles, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esa intención de convertirse en el partido que represente todo lo que supuestamente sería bueno y deseable en el país, de acuerdo a la narrativa oficial, y evidentemente todos los que seamos de la oposición estamos condenados a ser los traidores a la patria, los vendepatrias, los apátridas que supuestamente nos adjudican que pretendemos cosas que evidentemente nunca pensamos, pero ellos empiezan a cargarte todos ahora sí que ya sean los mitos, los estigmas o los lastres históricos que en México hay, que la propia historia oficial y la educación pública han creado respecto a los conflictos que hubo en México en el siglo pasado y en el antepasado, y incluso durante el tiempo del virreinato, y que se remontan pues hasta la mismísima conquista, ¿no? Entonces casi hoy la presidenta dijo que los opositores son como Hernán Cortés. Bueno, pues ese es el discurso de la presidenta, ¿no? O sea, entonces, ese es un tema que es la manera en la que estos gobiernos utilizan, pues, no solamente la mentira histórica, sino la demagogia, el populismo y otro tipo de mensajes para poder sacar adelante sus proyectos, ¿no? Entonces, hay otro de los puntos que tiene que ver con esta construcción de lo que es un partido hegemónico, un partido oficial de Estado, tiene que ver con asegurarse que todos los recursos del gobierno sean para beneficiar al partido del gobierno. En este caso, no hay política, no hay estrategia, programa, obra, declaración, acción que no tenga un fin electoral. O sea, se pervierte toda la operación del gobierno y de la administración pública, que se supone que tiene que
funcionar como un órgano que primero genera un orden institucional, un orden jurídico que permite que todos los ciudadanos y todas las familias y todas las organizaciones sociales, llámense ONGs, empresas, sindicatos, cualquiera, puedan cumplir con sus finalidades propias en su actividad de profesional productiva que tengan siempre, ¿no? O en su vida comunitaria que tengan en sus diferentes órdenes, ¿no? Entonces, lo que sucede es que todo eso se empieza a pervertir cuando el gobierno que está apuntalando a su partido y viceversa, empiezan a movilizar todas esas acciones en el sentido de darle fuerza y darle apoyo a ese partido que es el que está representando, ¿no? Entonces, todo lo que hace el gobierno se convierte en una oportunidad de hacer propaganda para, en este caso, decir que pues esta obra se debe a Morena y que entonces a Morena se le deben las reformas a las leyes, a la constitución, a Morena se le deben todo lo que son la operación de los servicios públicos, de las escuelas, de los hospitales, de las carreteras, de los puentes. O sea, el gobierno finalmente casi, casi es el único que te puede hacer el bien. O sea, tú no puedes hacer eso, ¿no? Y yo entiendo que el gobierno tiene que generar bienes públicos, pero en este caso no son para disfrute y beneficio de todos los mexicanos, sino que se enfocan esencialmente en los que son los miembros y apoyadores del partido de Estado, del partido oficial, que en ese sentido pues tienen prioridad para poder alcanzar esos beneficios, ¿no? Actualmente, como están en fase de consolidación de eso, pues reparten los beneficios de manera amplia, igualitaria, y bueno, pero como eso finalmente en la economía es totalmente insostenible, no hay manera de que haya una sustentabilidad, de que estén gastándose todo el dinero y que eso tenga ahorcadas las finanzas y no permita ni hacer inversiones, ni dar mantenimientos, ni otras cosas, pues entonces cuando eso se vuelve inviable, entonces van a empezar a hacer los castigos en contra de lo que son las personas que pues no simpaticen, ¿no? Y que bueno, pues tú no estás de acuerdo, entonces ya te dejamos de dar y a ver qué haces, ¿no? Porque así es como actúan, así actuaba el PRI muchas veces. Recuerden que había normas como lo que fue la cláusula de exclusión, que bueno, si tú estabas en un sindicato y no apoyabas al PRI, pues el sindicato le pedía al patrón que te despidiera y pues era simplemente un tema de una revancha política. O sea que querías chamba, tenías que estar afiliado al PRI o tenías que ponerle a tu taxi o a tu taquería que eras de la CTM o de la CROC o de lo que fuera para que te dieran permiso de trabajar, ¿no? Entonces, eso era lo que pasaba en México el siglo pasado y que Morena poco a poco lo va a querer restaurar, que esa es su visión, esa es su manera de, pues ahora sí que no someterse a una elección libre o a una crítica por parte de la voluntad de los ciudadanos, sino que ellos están pensando simplemente en cómo controlan absolutamente todo, ¿no? Luego, otra de las cosas con las que se tiene que, o que es una característica, es que las elecciones tiene que controlarlas el propio gobierno y el propio partido en el gobierno, ¿no? En ese sentido, los órganos electorales están sujetos a control, es decir, en el caso de los tiempos del PRI, para tener una referencia, la Comisión Federal Electoral era un organismo de la Secretaría de Gobernación y por lo tanto las elecciones las organizaba el gobierno. El padrón electoral lo armaba el gobierno y el gran avance que se dio con la reforma de 1996, aquella que hizo el presidente Ernesto Zedillo con la oposición y que fue la única que fue de consenso, que fue la única en la que todos estuvieron de acuerdo y en la que se acordó que se le diera una autonomía plena al Instituto Federal Electoral y que se convirtiera en un órgano ciudadano, aquel que presidía José Woldenberg. Entonces, lo que sucede es que esos ciudadanos eran los que se encargaban de organizar las elecciones, se les daban los recursos necesarios, es decir, como órgano autónomo, así como en este caso puede ser las cámaras o la Suprema Corte, pues presentaba su proyecto de presupuesto de acuerdo a las necesidades, a lo que eran los requerimientos legales, y entonces ahí era en la medida en la que, bueno, pues, se organizaban elecciones que sí eran imparciales, que sí eran equitativas, que sí eran respetadas, que sí eran vigiladas, que teníamos todo lo que el gobierno de Morena y sobre todo López Obrador dijo que era corrupción, costosísimo, que se le daba dinero a los partidos políticos y que se tenía que gastar mucho en todo lo que eran las boletas
con los sellos de seguridad y foliadas y con todo lo que eran las tintas indelebles y todo lo que eran las actas infalsificadas, todas estas cosas que se construyeron para garantizar que las elecciones en México fueran limpias, pues ahora llega Morena y cuando controlaron el INE a través de doña traidora Guadalupe Tadei, pues empezaron primero estas decisiones de que pues ella salió como en el cuento del presidente de que, ay, yo me voy a bajar el sueldo para no ganar más que el presidente, o sea que ahí ya dio color de que pues ella estaba al servicio de Morena y no al servicio de la democracia, y después de eso pues vino el tema de la adjudicación de la supermayoría a Morena y sus aliados, que habiendo obtenido el 53% de los votos les dieron más del 70% de la representación en la Cámara de Diputados y algo que poco menos en el Senado, y que luego después cuando compraron a los otros legisladores del PRD, de MC y del PAN, ya completaron la mayoría calificada también en el Senado para destruir al Poder Judicial y todo aquello, pues entonces ahí fue donde fue avanzando eso. Y una vez que ya acabaron de usar al INE, entonces ahora ya le aplicaron el austericidio, ¿no? Ya le dijeron a la señora Tadeva, te vamos a dar menos, y entonces la calidad de la democracia en México va a bajar. Ustedes van a ver los grandes problemas que va a tener el INE para organizar la elección, y por eso andan con el tema de que quieren hacer su propia contrarreforma a su reforma judicial mal hecha para posponer la elección que está prevista para el año entrante, quieren cambiarla al 2028, están hablando el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, que quieren hacer un periodo extraordinario para hacer esa reforma, pero es justamente porque pues ellos están haciendo sus cálculos, ¿no? O sea, a lo mejor en el 27, con una elección que les va a ser adversa y una elección donde no lograron tener a la presidenta de la República en la boleta por culpa de sus aliados que no los respaldaron, pues entonces a lo mejor pues no les conviene pues que se abra también el tema de la elección judicial para todos los juzgadores que no son del tema penal, que son los que se tienen que elegir en ese proceso. Entonces, que además es un proceso que no debería de existir, esos no deberían ser funcionarios de elección popular, pero bueno, ellos lo impusieron no porque tuvieran los votos, sino porque se les dio una supermayoría que les permitió destruir a su antojo al Poder Judicial, ¿no? Entonces, los controles no solamente son a los órganos electorales, los controles son mucho más amplios. Ustedes ven, por ejemplo, yo les comentaba hace rato en un programa de opinión aquí en el canal, que el gobierno de Morena, que hoy pues dio este discurso la presidenta de la República el 5 de febrero, pues es curioso que ya después de las 3, 4 de la tarde, después de la comida, casi todos los medios bajaron esa información, o sea, porque en realidad el discurso pues no fue la gran cosa, no fue, como yo decía, un desahogo y ahora sí que un tema de una, pues, o sea, el gobierno prácticamente se lavó las manos y se limpió la cara con el tema de las acusaciones que tiene del narco, ¿no? Pero sin embargo, una cosa que ocurre en los medios de comunicación es que casi todos pues ya están comprados, ¿no? O sea, incluso el periódico Reforma, que supuestamente era el que López decía que era de los conservadores y la derecha, pues ya desde que pusieron de director a Roberto Samarripa, pues a la hora buena es la jornada 2, ¿no? Y entonces las informaciones son muy sesgadas. De hecho, ustedes ven informaciones que hablan, por ejemplo, de temas pues que pueden ser bastante mundanos. Por ejemplo, ahora que fue una información de que se descarriló un tren o de que no sirvió el que iba al AIFA, o de los temas que tienen que ver con la cuestión esta del retraso de la reforma judicial. O sea, el tono de la información es que tú ya te conformes con que eso está bien. No hay una prensa crítica que esté impulsando un criterio objetivo en la ciudadanía, hablando de los errores de Morena, sino que ya das por hecho de que, no, pues es que el tema de que se descomponga la refinería de Dos Bocas, pues es que, a ver, es que no se debe haber construido, es que fue un derroche, fue un tema antieconómico que nos cuesta muchísimo dinero, pero entonces a estos medios de comunicación que viven de, entre otras cosas, de difundir la mañanera, porque el gobierno les paga para que pongan ahí la liga en sus portales y es una fuente de ingresos, como antes se veían las fuentes del chayote y que tanto criticaban y que finalmente pues hoy el neochayote está a todo lo que da. Bueno, pues entonces el asunto es que ese control de los medios es otro de los asuntos fundamentales que un gobierno, en este caso de un partido de Estado, de un partido oficial, está buscando, ¿no? Y otra de las cosas que hacen, que es algo que curiosamente la presidenta de la República puso en duda hace algunas semanas, es el hecho de que tú formes partidos políticos satélites, es decir, que tengas un gran cártel de partidos que apoyan al gobierno
y que en este caso, pues ellos mismos, por el hecho de sentirse ya como partido único, como partido que ya no tenía necesidad de compartir el poder con sus aliados de toda la vida, sobre todo con los del Partido del Trabajo, pues entonces presenta una iniciativa con la intención de destruirlos y estos dicen que no, pero en una dictadura, bueno, el PRI tuvo partidos satélites, el PRI tuvo primeramente al Partido Popular Socialista y al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, o sea, el PPS y el PARM, y después tuvo algunos otros cuando vino el pluralismo, por ejemplo, el PST, de donde venía después el Partido Frente Cardenista, bueno, en el principio era un partido prosalinista, el Partido del Trabajo originado en Monterrey en tiempos de Salinas era por lo mismo, después el Partido Nueva Alianza, el del Baster, también se alió con ellos, y no se diga el Partido Verde ya cuando rompió con el PAN ya en este siglo, pues esos son partidos que se convierten en los que sin ser el partido del poder, del partido del gobierno, pues están funcionando así como apéndices, como legitimadores, como los que a veces le hacen el trabajo sucio al partido del gobierno, o como le pasa ahora, ¿no? Ustedes, yo sé que no ven, yo que trabajo en el Senado de la República, ustedes no ven las veces en que esta misma semana, el martes, cuando estaban ahí con el tema del linchamiento de Maru Campos, antes de que les reventara el tema de Rochamoya el miércoles, el Partido del Trabajo le cede su turno a Gerardo Fernández Noroña, después de que se pelearon y que se lamentaban porque él no quiso ser, ahora sí que candidato del PT, pero sin embargo sí le da su turno, le concede un petista, permite que un morenista hable y siga echándole lumbre a los temas en contra de la oposición, ¿no? Entonces, ese tipo de partidos así dóciles, satélites, así que ya saben que pues pueden seguir viviendo tranquilamente mientras estén apoyando al régimen y que sean así, pues ahora sí que los que le aprueben todo, que un partido que está aspirando mucho a eso, por ejemplo, es Movimiento Ciudadano, que más allá de que sigan diciendo que son de oposición, pues a la hora de las votaciones ya ven que votaron el Plan B y votaron la ley espía y votaron varias cosas que pues, son muy evidentes en donde a la hora de la verdad, pues ellos se pueden también sumar a Morena para que ellos no los persigan como a Alito, como a Jorge Romero, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Otra de las cosas que hace un partido de Estado y que nos va a empezar lo vamos a ver sobre todo ya, creo yo, muy implementado en la próxima elección del 2027, va a ser el tema de cómo se moviliza el electorado desde el poder, ¿no? El hecho de que Claudia Sheinbaum estuviera en la boleta con el cuento de la revocación del mandato era justamente un instrumento para buscar ese objetivo. El hecho de decir, es que lo que pasa es que si la presidenta de la República puede perder el cargo, la pobre, porque haya algún tipo de intención maligna de la oposición para destituirla y entonces vamos a salir a apoyarla y ella le pusieron reglas para que es que ella puede defenderse. Vamos, no va a defenderse, ella va a hacer campaña y va a estar metida en la elección cuando ella pues ya fue votada, ¿no? Ah, bueno, pero entonces en ese sentido, pues, si hubiera reelección en México, pues en el día que tenga derecho a reelegirse, pues puede hacerlo, pero pues ella misma eliminó la reelección y otras cosas que eliminó que hicieron enojar mucho a sus propios congéneres, ¿no? Entonces, la movilización del electorado desde el poder es una de las cosas que es muy importante porque aquí en México, fíjense, en la ciencia política, creo que uno de los temas que son así como el sueño de que algún día algún politólogo descubra por qué vota la gente. Es uno de el tema, hay toda una serie de teorías, que si el rational choice y que si la teoría de juegos y que si lo que es la cuestión de los, el adquirir satisfactores pragmáticos. A ver, hay muchísimas teorías que tratan de explicar el comportamiento electoral. Pero una de las cosas más importantes es que, por ejemplo, aquí la revista Nexos, en una serie de artículos que se llaman El Liberal Salvaje, ha segmentado al electorado en 5 grandes bloques, pero entonces uno de ellos, el que está más cercano a los que son incondicionales del gobierno, que son los miembros de Morena, los candidatos de Morena, los funcionarios de Morena, o sea, esos que son morenistas porque de ahí cobran y tienen su trabajo y tienen su casaca guinda que dice bienestar de frente y Morena atrás para que nada más se la intercambien según las circunstancias. Después de ellos vienen
lo que son los que son pragmáticos favorecidos. Es decir, esta gente que por recibir programas sociales, es que a mí antes no me daban o antes me daban menos. Y entonces como ahora ya me dan mucho dinero y le dan a mi hija y le dan a mis hijos que están en la escuela y me le dan a mi papá y a mi mamá que son abuelitos de la tercera edad y a mí a lo mejor me dan otros apoyos. Entonces el tema es que el gobierno ha convertido en la dependencia del Estado en un modus vivendi, en el hecho de que, bueno, pues entonces yo ya de qué me preocupo si el gobierno me va a estar manteniendo a cambio de que yo vote por Morena, ¿no? Y entonces es una actitud totalmente pragmática y dependiente de muchísima gente, no crean que es poca. A ver, en México la estadística es de que ya casi el 70% de las familias tienen al menos un integrante que recibe el beneficio de un programa social. Entonces, imagínense lo que eso tiene como implicación electoral cuando tú tienes esta visión pragmática de decir, no, pues yo cambio mi voto pues por un beneficio, ¿no? Cambio mi voto porque me sigan dando mi programa social o porque el día de la elección me den 500 pesos por mi voto, me den 1000 o pueden darme más, o si yo movilizo gente me va a tocar más porque yo me quedo con una parte más grande. Entonces, esto está convirtiendo al voto en una cuestión que no es el instrumento de la voluntad de un ciudadano para determinar quién debe ejercer el poder en función de tu oferta, de tu capacidad, de tus antecedentes, no, simplemente se convierte en un intercambio de corto plazo en donde de manera muy barata, porque para el gobierno es baratísimo en este caso comprar el voto, quizá dar programas sociales ya en la Constitución no lo es, pero movilizar el día de elecciones es algo pues sumamente sencillo, súbelos al coche, llénalo de gasolina, dales 500 pesos en cada casilla, que tomen su foto de que sacar, o dales una boleta falsa que ya votada y te traes la nueva, porque así es como operan en este caso, y lo quieren abaratar el costo, obviamente el gobierno propiciando que haya voto electrónico y otros mecanismos justamente para que el costo del fraude se haga menor, y entonces, bueno, pues eso es lo que Morena tiene como intención muy clara, ¿no? Entonces, ¿cómo se va construyendo este mecanismo del partido de Estado? A ver, una de las cosas que tienes es primeramente la afiliación masiva y corporativa que en muchas ocasiones no es voluntaria, ¿eh? De hecho, ahora que el INE, en lo que creo que no sabemos si le quede algo de estructura profesional o no, porque la labor de depredación de la señora Tadei sí ha sido bastante fuerte, pero están ahorita revisando el tema de los padrones de los partidos políticos con motivo de los procesos de registro de los partidos nuevos, ¿no? De hecho, ya saben que como Morena anduvo afiliando corporativamente a 10 millones de mexicanos, seguramente de los programas sociales que conoce doña Ariadna Montiel, entonces, lo que sucede es que el INE anda verificando cómo es eso y entonces se encontraron con que el partido este de Somos MX, del de la Marea Rosa, el de Guadalupe Acosta Naranjo, pues resulta que pues le están anulando asambleas y que parece ser que ya le anularon suficientes para que no den el registro, por el hecho de que, pues como el último registro es el que vale, pues entonces lo que pasó es que el INE le dio vista a Morena de quienes estaban afiliando a ese partido, pues sí los afiliara a Morena y la que vale es la última, ¿no? Y entonces, pues así es como se puede movilizar estas cosas, ¿no? Y luego después, otra de las maneras en la que lo van a hacer, y eso es una de las muy probables que empiecen a implementar en el 2027, aunque doña Ariadna haya dicho que no, ¿cómo creen que yo voy a usar los programas sociales a favor de Morena? Pues es muy probable que sí, o sea, pues por eso la pusieron, ¿no? Ella es la que lo conoce. Entonces, puede ser que empiecen los condicionamientos de que o votas por Morena o te quito el programa, ¿no? O sea, así como antes le decían, si no gana el PRI, sacamos a tu hijo de la escuela o ya no te vamos a dar atención en el IMSS o ya no te vamos a dar tortibonos y todas aquellas cosas que el PRI tenía para comprar los votos de la gente, pues Morena, pues van a ver, o sea, porque siempre hacen lo mismo que el PRI, o sea, ahí están los controles de precios y están las declaraciones patrióticas nacionalistas de hoy, y pues, eso es lo que sucede, ¿no? Otra de las cosas que hay es esto que les adelantaba, que ahorita detallo, que es la ideologización del discurso, ¿no? En este caso, lo que hacen es caer en un discurso ambiguo y repetitivo que no dice nada. Es decir, ustedes, en el caso del PRI, nada más para traer la explicación más clara, el PRI decía que su ideología de la Revolución Mexicana era el nacionalismo revolucionario. Y esa ideología de la Revolución Mexicana supuestamente eran los postulados de los que lucharon en la guerra
en los que se alzaron en contra de Porfirio Díaz y todo aquello, y que después llegaron al poder y redactaron la Constitución. Entonces, supuestamente en la Constitución de 1917 estaban ahí planteados cuáles eran esas aspiraciones de los caudillos revolucionarios que tenía que ver con la educación gratuita y con la propiedad de la nación, de las tierras y del subsuelo en el artículo 27, y que el hecho de que fuera un país que aunque no había industrias, muy pocas, pues supuestamente ya tenía toda una legislación obrera de avanzada que se trajeron de los grupos católicos europeos, que fue la que permitió la redacción del artículo 123, que defendía a la clase trabajadora y quién sabe qué. Entonces, bueno, supuestamente esos eran los postulados de la revolución, que ya cuando llegó el sexenio de Cuauhtémoc, digo, de Lázaro Cárdenas, ahí empezaron a ponerle todos estos matices socialistas de la parte de la colectivización del campo, de la socialización de la educación, de todo lo que era la alianza corporativa con los sectores, que ahí fue donde realmente se inventaron, porque Plutarco Elías Calles no se los inventó, es él nomás inventó el partido oficial, pero Cárdenas fue el que se inventó los sectores, el sector obrero, el campesino, el popular y el militar, que fueron los que le dieron origen al partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Del cardenismo. Entonces, todo eso, pues en el caso de Morena, vamos a ver cómo lo van a hacer. En el caso particularmente de la ideologización de Morena, ellos dicen que su ideología es algo que le llaman el humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano de Morena, bueno, pues lo que menos tiene es humanismo, ¿no? Porque cuando tú, en lugar de respetar la dignidad de la persona humana, que es lo que hace un humanista, de respetar en este caso la dignidad de la familia, de respetar las tradiciones, los valores, las costumbres, que tienes pensado la gesta del bien común y que es la parte que tiene que ser el gobierno, que eso sería un verdadero humanismo, pues aquí lo que tienes es que pues un gobierno que esclaviza a las personas en los programas sociales, pues no puede ser humanista, ¿no? Un gobierno que da malos servicios públicos en la educación, en la salud, que no cumple con su labor, que tiene alianzas con el narcotráfico, con el crimen organizado y que permite que haya muertes, desapariciones, secuestros, cobro de piso, tráfico de personas, bueno, pues no trata de personas, entonces dices tú, pues cómo puede calificarse como humanista un gobierno tan inhumano, ¿no? Pero bueno, pues es que ellos dicen que el humanismo, y lo repiten como si lo supieran, como si supieran lo que es el humanismo, pues no lo saben, porque finalmente sus ideas, cuando tú las revisas, tiene que ver con muchos conceptos progresistas de esta ideología woke, de la ideología de género, que bueno, pues tienen que ver con toda esta parte del feminismo, que no necesariamente es muy afín con el tema de la familia. De hecho, hay muchos de los legisladores perredistas que forman parte de estas redes de las Naciones Unidas que pues están obviamente impulsando toda esta ideología woke de género. Entonces, bueno, eso no es humanismo, ¿no? Es otra idea que ellos tienen. O sea, yo en este caso no la voy a debatir, simplemente les voy a decir que humanismo no es, ¿no? Porque no respeta el derecho a la vida, no respeta la dignidad de la familia, no respeta la cuestión de la iniciativa personal, no respeta todo lo que tiene que ver con la gestión del bien común, eso ni lo conocen, hombre, no saben lo que es. Entonces, pues, por supuesto que eso del humanismo mexicano, pues es para engañar bobos y para que sus simpatizantes sean así fanáticos de que, ay, sí, el humanismo se oye rete bien, y pues aparte se lo quitamos la bandera al PAN, ¿no? Y luego después tienen todo lo que es esto que hizo López, que fue lo principal, que es la polarización, ¿no? O sea, cuando el régimen se convierte ya no en el que gobierna para todos, sino en el que está de manera muy clara formando parte del partido, del poder, del gobierno, que defienden su movimiento, su proyecto, lo que le quieran llamar, y entonces se ponen desde el poder a pelear contra los demás, contra los enemigos, ¿no? Y pelear es literal el verbo pelear, porque no es una competencia democrática, no es una lucha equitativa sujeta a reglas, no, esto es simplemente yo me impongo y te exhibo y te denuncio y te denosto y te estigmatizo y te persigo y bueno, todo lo que están, por ejemplo, haciéndole hoy a la gobernadora Maru Campos, hagan de cuenta que así se lo pueden hacer a cualquier ciudadano, así se lo hicieron López a los periodistas, a los empresarios de las energías limpias y las farmacéuticas, se lo hizo a los académicos, se los hizo a los jóvenes, se lo hizo, no se diga, a los dirigentes de los partidos de oposición, mandaba a sus aliados del narco a perseguir candidatos, por ejemplo,
lo que está saliendo en las acusaciones a los morenistas de Sinaloa, bueno, pues ellos lo hicieron, o sea, no es un tema de que estén inventando, son hechos que ocurrieron y que, bueno, se está constatando que fue parte del proceso de que Morena se fuera fortaleciendo y se extendiera territorialmente para justamente ir teniendo las bases para ser un partido de Estado, ¿no? Entonces, en este caso, la actitud que tienen en términos ideológicos y en términos estratégicos es justamente cómo eliminamos el pluralismo, cómo nos convertimos en intolerantes a la oposición, cómo queremos callar todas las voces, incluso si fuera necesario a través de la censura, de la persecución o de todos los mecanismos que se construyeron con la reforma del gobierno espía que aquí comentamos en otros programas, sobre todo en las colaboraciones en la disidencia, donde yo expliqué paso por paso de cada una de las reformas constitucionales que se aprobaron en el Senado de la República en el periodo extraordinario anterior, cómo fueron el hecho de concretar la militarización del país, de concretar la posible censura a través de los disque derechos de las audiencias, de cómo ahora nos tienen a todos con el tema de que tenemos que entregar nuestros biométricos y van a establecer nuestros expedientes personales y van a poder poner ahí la información y estarnos buscando y geolocalizando sin orden judicial. A ver, bueno, todo eso, pues son instrumentos muy peligrosos en manos de un gobierno dictatorial con tintes totalitarios como es Morena, ¿no? Entonces, pues les cuento esto nada más para que vean cómo ellos van dando los pasos, ¿no? Entonces, para verlo ahora sí en perspectiva, ¿qué es lo que nos puede esperar? ¿Esto qué significa? Ya para ir cerrando el programa y ver cuáles son los comentarios de todos ustedes, queridos amigos. Lo primero que va a ocurrir en este tema es algo, pues primeramente muy simple, la desvalorización del voto. Es decir, el voto que los demócratas siempre hemos dicho que tiene que ser un instrumento que cuente y se cuente. O sea, no es un asunto así tan simple. El hecho de que cuente, es decir, que efectivamente lo que los ciudadanos deciden en las casillas de manera personal y libre, que no está condicionado por todo lo que ya les dije que quiere condicionar el gobierno, sea el que determine de manera concreta quién debe ejercer el poder y que sea realmente así como se ejerza la soberanía popular. El hecho de que tú como ciudadano es el que tú decides, quitas y pones, y nada de que el que está en el poder y que dice que representa al pueblo, él es el dueño del poder y tú tienes que aceptar las condiciones que él te pone. No, eso no es democracia. Democracia es que tú votes y que si la mayoría está de acuerdo con tu voto y tienes que quitar a los que están y pones a otros nuevos, eso sí es democracia. Pero bueno, eso es lo primero, que aquí el voto va a estar totalmente desvalorizado. Y luego después tenemos como segundo consecuencia, cada vez van a ser más sofisticados los mecanismos de control político. El control político ahora ya no va a ser como en el pasado, aquello de que te metían a la cárcel, así como los priistas que encarcelaban a candidatos presidenciales y que, o a los representantes de casilla los aventaban así como pescaditos o mandaban a los soldados a rellenar urnas o a robárselas. O sea, no. A ver, eso ya no va a pasar. Pero ahora los controles van a ser más sofisticados porque son derivados de lo que son el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ahora vamos a tener todo lo que va a ser la ciberrepresión, que viene desde la posibilidad de que te congelen una cuenta por sospechas, nada de que sea un debido proceso así donde me comprueben fehacientemente que Rocha Moya es narco. No, acá por la mera presunción te van a poder congelar tu cuenta. Ya saben que la Secretaría de Hacienda y la UIF o la Policía Cibernética, eso, van a poder proceder contra ti, van a saber dónde está tu línea de celular, dónde estás, todo eso lo tienen ya perfectamente hecho, y entonces esto va a ser un control político, va a ser una hipervigilancia, porque hagan de cuenta que yo hago este programa. Y si las normas se ponen más complicadas, van a decir, oye, es que este está despotricando en contra del poder, de nuestro poder, este es de la oposición, es un panista. No, pues entonces tenemos que ir contra él a ver cómo lo silenciamos, ¿no? Entonces, ese tipo de controles actualmente todavía no están implementados, pero las bases jurídicas y tecnológicas para que lo hagan ya las tienen. O sea, el único ventaja que tenemos es que son bastante torpes para hacer muchas cosas, pero el hecho de que pueden ya hacerlo y de que además lo harían si ustedes ven a López exhibiendo las cuentas de Loreto, las de María Amparo Casar, o sea, o ven a la presidenta diciendo, oye, que es que los que odian van a fracasar, aunque los que odian son ellos, y al rato veo ahorita los comentarios a ver cómo están de odio, como los de ayer. Bueno, pues entonces el tema es que
o sea, con qué, a ver, cualquier empleado de cuarta, a lo mejor la presidenta no se va a tomar la molestia de censurarme a mí, pero cualquiera de los que estén va a decir, de una vez dale en la madre este pinche opositor lengua larga, porque pues así es como funcionan los regímenes totalitarios, ¿no? Y luego después viene el otro tema que es la manipulación, ¿no? Por ejemplo, ahorita con este tema de lo de Sinaloa y lo de Chihuahua que están ahí moviendo, es una clarísima manipulación. A ver, el hecho de que, no, a Rochamoya denme por favor las pruebas fehacientes, que no lo, porque si no es intencionalidad política y por qué Estados Unidos dio a conocer la información que debía ser confidencial y no sé qué. Pero en el caso de la gobernadora de Chihuahua ya mandaron citar a 50 personas para que declaren y en el Senado ya dijeron que, pues ahora sí que, ¿por qué no vino a dar cuentas de sus acciones de que son de traición a la patria? Porque ellos así las calificaron, no tienen ninguna prueba ellos tampoco, pero las califican porque ¿qué estaban haciendo los agentes de la CIA que el gobierno dejó entrar en un operativo? Bueno, pues el tema es que pues ahí sí se combate el crimen y los otros lo están solapando, ¿no? Pues seguramente algún influyente morenista de por allá le echaron a perder el negocio con ese operativo y bueno, pues de alguna forma, pues ahora sí que háganme justicia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas viene con esta manipulación de las emociones y de los sentimientos. Es que los que están atacando no son traidores a la patria, vendepatrias, son conservadores, neoliberales, prianistas, bueno, o sea, ya saben todo el léxico y los términos inventados en la narrativa de López, bueno, pues ahí están, ¿no? Y luego después viene todo el tema de la coacción, o sea, esto que, como les digo, a través de estos instrumentos o a través de los programas sociales, ya no va a ser una conformidad, sino que va a ser una coacción, o sea, o te alineas, ¿no? En pocas palabras, así como decíamos aquí en la Ciudad de México antes, o te calmas o te invento un delito, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como se van a manejar, porque es justamente las condiciones que van a, y tú como ciudadano, a ver cómo te defiendes. ¿Cómo te defiendes? Vas a presentarle una denuncia ante la fiscalía que es de ellos, y si el fiscal y los agentes de alguna forma llegas a presentar, entonces vas a llegar con un juez electo por ellos y que si resuelve en contra de ellos lo van a correr y entonces no va a poder resolver a favor tuyo, y luego si sigues escalando, pues entonces no tienes defensa, o sea, estás inerme como ciudadano, ya se te acabó el derecho de amparo, se te acabó la defensoría pública, ellos quieren que se acabe hasta la libertad de expresión, pues por eso es por lo que están, a cada rato están ahí amagando con que las leyes para ordenar internet, y quién sabe qué, porque son muy buenos para encontrar términos para justificar la dictadura, pero el hecho es que pues es como funciona, ¿no? Entonces, el problema más grave de todo esto, amigos, y con esto cierro, esta es la última idea para ya pasar a los comentarios de ustedes, tiene que ver con que en el largo plazo, o sea, si esto realmente se llega a consolidar, si no pasa algo que haga que se derrumbe el régimen morenista en los próximos años, y me refiero de aquí al 2030. Si ellos pueden transitar del 2030 al 36 y tienen un tercer sexenio donde puedan consolidar todo esto, lo que va a suceder es que el cambio institucional pacífico va a ser muy difícil. Es decir, en México costó una maduración de medio siglo desde 1929 hasta 1989 para que México pudiera pasar, y esos son 60 años de hecho, para que México pudiera pasar de la fundación del partido oficial hegemónico de Estado por parte de Plutarco Elías Calles a que perdieran la primera elección de gobernador en 1989. Y luego después pasaron todavía otros 8 años para que en 1997 perdieran la mayoría en la Cámara de Diputados, que ahí empezó realmente a darse el cambio y la alternancia en México. Entonces, eso, si Morena se consolida, vamos a tener este problema de que el cambio democrático por la vía institucional pacífica va a ser muy complicado. Eso no nos tocaría verlo a los que ya estuvimos luchando en contra del PRI, pues ahora el tema es que eso es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, el mejor ejemplo de eso, pues es lo que pasó en Venezuela con María Corina Machado y con Eduardo González, ¿no? El régimen de Hugo Chávez lo que hizo fue justamente ir construyendo, ir tomando lo que fue primero el control del órgano electoral, del órgano judicial, empezó a correr a las empresas, todo aquello, y entonces la última elección Maduro hizo fraude, a ver, María Corina demostró que hizo fraude, ¿y qué pasó?
el tan campante siguió en el poder como si no hubiera habido elecciones y como si no las hubiera perdido, porque finalmente todas las instancias estaban compradas a su favor, que es lo que quiere hacer Morena, exactamente lo mismo, ¿no? Para que entonces nadie ponga en duda que los candidatos de Morena ganan aunque pierdan, ¿no? Entonces, ese es el verdadero objetivo. Y entonces, por eso es muy importante que, pues sí adquiramos conciencia de que nuestra gran alternativa para parar esto tiene que ser que en el 2027 no puede haber una mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. O sea, el gran problema y la gran traición de Movimiento Ciudadano a la democracia fue que al no haberse sumado a la alianza en el 2021, esos 17 distritos que hubiera ganado la oposición si hubieran ido juntos con la alianza de PRIM, PAN, PRD, ahí lo que hubiera sucedido es que Morena no hubiera tenido los votos suficientes para nombrar e imponer a los consejeros del INE como a Tadei y a otros, que después derivaron en la sobrerepresentación de la que, ay, sí se quejó Movimiento Ciudadano después de su traición y de la traición de su senador Barrera, que no estaba presente para darles la mayoría cuando destruyeron al Poder Judicial. Y entonces, pues MC, pues es uno de los grandes culpables de esto. Yo no le quito responsabilidad ni al PRI, ni al PAN, ni a todo lo que fue, sobre todo la manera en que se descarriló y se perdió el rumbo de la transición a la democracia en México, sobre todo durante el sexenio de Peña Nieto. Pero el tema es que ya estando Morena y ya dejando perfectamente claro cuáles eran las intenciones dictatoriales de López, pues entonces ahí están con su estrategia, según esto, pensando en que iba a haber democracia y que iban a seguir compitiendo, y lo que acabaron es darle el poder, ¿no? Y a lo mejor ya desde entonces estaban de acuerdo, porque tú ves los votos, insisto, vean los discursos de Alejandra Barrales o los discursos que se dan en la Cámara de Diputados, ahí Laura Ballesteros, bueno, pues ahí están las conformidades del Movimiento Ciudadano con Morena, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces va a ser muy complicado. Si ellos logran consolidar eso en el 27, por eso esa tiene que ser una batalla que ya es tardía, porque esto debimos de haberlo parado como mexicanos demócratas desde antes, pero bueno, pues si lo lográramos parar, caeríamos en una situación muy fuerte de un conflicto durísimo de un gobierno que se sabría acorralado y de una oposición que pues puede ser muy sujeta a que compren votos, a que vea cómo está el kilo de diputado, que les abran expedientes, que los metan al tambo. O sea, puede ser una persecución terrible para los que lleguen a las cámaras. Por eso debe llegar gente que tenga una conciencia política y una capacidad y una fortaleza para poder enfrentar el asco que va a desatar Morena si es que pierde esa elección. Y bueno, pues y además, porque pues si otra cosa sucede, si Morena con todas las presiones de Estados Unidos empieza a ceder, pues entonces lo que pasa es que en México vamos a perder la inestabilidad y la paz social porque el gobierno de Morena nos ha ido llevando a eso. O sea, imagínense, si no hubiera en este caso un gobierno que esté pactando con el narco, pues entonces imagínense qué va a pasar con estas personas ya sin ningún tipo de freno ni de control, ¿no? Entonces, bueno, es complicada la situación, o sea, insisto, vamos tarde ya como país, o sea, estamos ya en una situación en donde el barco ya está muy hundido, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para que no se cumplan este tipo de, pues de tendencias y de posibilidades que se van construyendo en este momento, ¿no? Bueno, yo con esto termino, queridos amigos, esta exposición para ustedes sobre lo que sería el futuro de la democracia si es que se consolida un partido hegemónico. La verdad es que, pues ahora sí que ojalá que nos libremos de eso como mexicanos, como país, no nos lo